Nosotros hoy continuamos con el tema de salinidad, y lo que hoy vamos a ver es la forma de recuperar esos suelos salinos y salinos sódicos, cuáles son las técnicas y cuáles son las recomendaciones una vez recuperados, de cultivo o de cuidado. Vamos a... un pedido de ayuda, Denis, que estás vos. Cuando yo proyecto o comparto la pantalla, no puedo ver los chats. Si alguno hace consulta por escrito, que vos, Denis, o alguno de los chicos que lo lea, porque si no Sí, tengo sí, final, sí, ¿no? sí, 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 ingeniera, cualquier cosita yo le voy avisando, o le voy Gracias. leyendo el chat, Eso, gracias, ¿sí? Denis. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es esa recuperación de tanto los suelos salinos como los suelos sódicos. ¿Se acuerdan que habíamos definido que eran esos suelos que tenían una acumulación de sales en solución, y que esa acumulación, esa concentración o ese proceso de salinización venía originado por fundamentalmente un mal manejo del agua de riego, por exceso o por la calidad del agua, y que produce, por un lado, el ascenso de la freática o produce la acumulación, como así también ese crecimiento o ese aumento de la capa freática también se podría estar asociado a un cambio de uso del suelo. La consecuencia es que vamos a tener esa concentración de sales que la podríamos determinar mediante análisis de suelo para conocer esos parámetros que definen un suelo salino, como la conductividad eléctrica, el pH, el RAS, el PCI, dentro de ciertos valores, y con eso definimos un suelo salino. Y a simple vista lo podemos determinar en el lugar, por esa costra, esa fluorescencia salina, que son las sales que se han depositado cuando se evapora el agua, o por la vegetación, que también es indicadora de los suelos salinos. Esta freática, bueno, la vamos a ver, perdón, no la freática, esta acumulación de sales o de suelos salinos se va a notar más en las zonas deprimidas, y que tienen, se acuerda, esa dinámica de una concentración de sales en el suelo que va a ser solubilizada por la freática, que por capilaridad va a ascender, va a llegar a la superficie, se van a producir esos procesos de evapotranspiración, y se van a ir depositando las sales en la superficie. Fíjense que también ese aumento de sales en superficie nos va a llevar a un cambio en las plantas que pueden soportar esa salinidad. Cuando se termine ese ciclo de evaporación y de transpiración y el depósito, y cuando se producen o las lluvias o el riego, esas sales que están en superficie se solubilizan, se forma ese frente, y comienzan en el proceso de salinización y de infiltración, las sales se van a profundidad. Entonces nosotros lo que tenemos es un ciclo que, vuelvo a recordarle, que es dinámico, que vamos a tener ascensos de las freáticas, depósito en la superficie, y después de vuelta solubilización y descenso a profundidad. Entonces, esa concentración de sales tiene un efecto que es negativo para los suelos destinados a la actividad agropecuaria. En las plantas puede tener su manifestación a través de anomalías que se puedan presentar, o reducción en su producción de masa vegetal. Y cuando nosotros decidimos rehabilitar un suelo o recuperar ese suelo de la salinidad o sodicidad, siempre se va a requerir que cualquiera de las plantas que primero se pongan en ese lugar, una vez recuperado, tienen que ser plantas resistentes a la salinidad.
¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Ese proceso dinámico va a seguir ocurriendo. Ya vamos a ver una técnica para controlar eso, pero ese revenimiento salino o ese ascenso por capilaridad de las sales va a estar siempre latente en el suelo. Entonces, cuando se comienzan los procesos de recuperación de un suelo, lo primero que tenemos que implantar en ese lugar son plantas resistentes a la salinidad, porque de esa manera entonces nos está garantizando que esos suelos no queden descubiertos de vegetación, soporten esos revenimientos, esos primeros pasajes hacia recuperar el suelo, y después recién podamos iniciar una cadena con cultivos que sean de mayor importancia económica y de, obviamente, mayor inversión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer siempre cuando queremos recuperar un suelo salino, un suelo sódico? Va a ser, por un lado, regularizar el balance del agua. O sea que nosotros vamos a tratar de que lo que ingrese de agua sea lo que se consuma, ¿no? Vamos a tener, si es así, entonces nosotros vamos a tener controlada la freática. Y si tenemos controlada la freática, nosotros vamos a tener si está controlada, la vamos a tener en una profundidad que no sea crítica. ¿Qué es lo que vamos a intentar siempre cuando hacemos los lavados? O sea, las sales se eliminan porque yo agrego agua, las solubilizo y las mando a profundidad. Eso es lo que se nos ha lavado. Siempre vamos a querer es mantener un balance de salina en el suelo. O sea, que la infiltración no sea superada por el ascenso y por la evaporación. Entonces, nosotros vamos a querer mandar esas sales por disolución y por percolación a otras profundidades. Entonces, si yo necesito hacer eso, tengo que saber que no puedo recuperar un suelo si no uso agua. Y el agua tiene que ser entonces agua de buena calidad, para que yo en ese proceso de lavado no esté agregando más sales mediante el agua al suelo. Las formas entonces que nosotros vamos a tener para calcular cuánta agua tenemos que agregar al suelo para solubilizar esas sales y llevarlas a profundidad, se puede hacer a través de una fórmula que está en el manual y que la tienen en la guía, que relaciona la lámina que yo quiero calcular con la conductividad eléctrica inicial y la conductividad eléctrica final. O sea, la conductividad a la que deseo llegar bajándola o lavando las sales. Entonces, ¿de dónde se obtienen esos datos? La conductividad eléctrica inicial va a ser la salinidad que tiene el suelo. Y la conductividad eléctrica final va a ser la que yo deseo que esté en el suelo, pero que va a estar relacionada con la tolerancia que tengan las plantas o los cultivos a las sales. Entonces, yo necesito saber qué calidad de agua tengo para riego, para poder lavar, saber si es una fuente de agua apropiada, que no tiene riesgo de desalinización, que no me va a producir ningún problema de sodicidad. Entonces yo voy a poder aplicar unas láminas. Las láminas son volúmenes de agua importantes, entonces no tengo que aplicar más sales en el suelo en esas láminas que estoy aplicando. Necesito conocer entonces calidad de agua para el riego. ¿Cuál es la fórmula? Primero, ustedes van a ver en el manual que dice que una ley práctica es que la lámina que se requiere va a estar muy, muy cercana a lo que es la profundidad que se quiere recuperar. Entonces, la lámina de agua, que en este caso, en la fórmula es LA, la lámina que yo quiero lavar, va a estar en función de 1/5 de la conductividad eléctrica final, dividido la conductividad eléctrica inicial, más una constante que es 0,15.
El espesor, la lámina voy a despejar y voy a trasladar el espesor acá, y el espesor es la profundidad del suelo que yo quiero lavar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la conductividad eléctrica inicial? De la salinidad que tiene ese suelo en ese momento. ¿Y eso lo obtengo de dónde? De un análisis de Hay suelo. un análisis. De un análisis, o si tengo la suerte de tener un conductímetro y preparo una solución y la conozco en el lugar, bueno, pero si no, tengo que tener un análisis que me diga, y acuérdense que tengo que usar los criterios para clasificar ese suelo. Si yo tengo análisis con distintas profundidades y conozco y tengo que entonces interpretar si está superior, si es la misma en todo el perfil, si es solamente la parte inicial, acuérdense que esos valores esos criterios los tengo que aplicar. Entonces, ¿y la conductividad eléctrica final de dónde va a salir? De la resistencia que tengan el cultivo que yo voy a poner de un cultivo tolerante. ¿De dónde es esa tabla? ¿Cómo se interpreta? Entonces yo voy a tener, fíjense, estas tablas de tolerancia a los cultivos que tienen la parte superior. Dice disminución de los rendimientos, y entonces habla del 0%, 10%, 25%, 50% y máxima. Y a su vez cada una de estas está dividida en dos columnas, y acá está lo que es CEE y CEA, va a ser la conductividad eléctrica del extracto y la conductividad eléctrica del agua. Entonces, yo voy a tener para distintas especies los valores de tolerancia a la salinidad respecto a si pierde o no, si tiene o no pérdidas de rendimiento con esos valores de salinidad. Entonces, como ejemplo, para el pomelo no va a tener ningún problema de rendimiento, o sea, ninguna pérdida, va a producir al 100% con una conductividad eléctrica en el suelo de 1,8. A diferencia de el algodón, que no va a tener problemas de salinidad con una conductividad eléctrica de 7,7. Entonces, con esos valores, ¿qué podemos decir de del parámetro que se establece de salinidad con un valor de 4? Que ya no serían tolerantes. Perdón, ¿cómo es, Córdoba? Que ya no serían tolerantes estos cultivos si se pasan de estos valores, digamos. O serían poco tolerantes. Son sensibles, digamos, algunos son sensibles a la salinidad, como estos, ¿no es cierto? ¿Qué otra lectura puedo hacer de eso? Que el algodón es más tolerante a la salinidad que pomelo. El algodón tolera muchísimo más. Entonces, ese valor límite que se pone de 4 decisiemens es relativo, o está en función del cultivo que yo tenga. Si bien con eso se caracteriza y se dice que es un suelo salino, va a depender mucho del cultivo. Porque pues, si yo tengo un valor de 3,5 o de 4 en un suelo, pero quiero trabajar con este tipo de cultivos, voy a tener problemas porque son cultivos mucho más sensibles a la salinidad que si estoy trabajando con algodón, con algún tipo de trigo o soja, ¿sí? Que tiene valores de tolerancia a la salinidad o valores que soportan valores mucho por encima de 4 y que no tienen ningún problema de rendimiento. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿y esta conductividad del estrato, yo lo tendría que medir con la profundidad efectiva o no de cada cultivo, que sería lo que me importa a mí? En realidad vos lo vas a medir con la profundidad que querés de lavado. Bien. Ahora vamos a ver por qué, porque nosotros vamos a menor lámina de lavado, mayor acumulación cercano a la superficie. Bien, bien, profe. Entonces, una vez que determino reemplazo acá los valores y obtengo las láminas, yo voy a poder, entonces tengo la lámina esa que voy a aplicar. Y para eso hay distintas técnicas. Por un lado se dice que se puede aplicar por
inundación directamente del suelo, y otro por lavados intermitentes. Esos lavados intermitentes tendrían la ventaja de que el suelo se van solubilizando y van bajando, van solubilizando y van bajando. Entonces sería más eficiente hacerlo con láminas de menor volumen e intermitente. Profe, disculpe, una preguntita. ¿De dónde sacábamos la conductividad eléctrica inicial? Perdón. Eso te va a contestar uno de tus compañeros. Espérenme un segundo, yo estoy escuchando, ¿no? A ver quién va a contestar eso. Lo sacamos de un análisis de suelo que hicimos previamente. Muy bien. Eso es un valor que conozco. Y la final la saco de tabla, digamos que es la que acabamos de ver, digo, y ahí hacemos la diferencia. Que está en relación del cultivo, ¿verdad? Para la final. Claro, en relación a la tolerancia del cultivo a las sales. Es, de acuerdo, acuérdense que esas tablas, muy bien, las respuestas, ya pueden dedicarse a... no tengo, si tuviera auxiliares de segunda se podrían presentar. Acuérdense, entonces, que esas tablas de tolerancia yo voy a tener valores de conductividad eléctrica según haya disminución o no de rendimiento. El cultivo va a producir al 100% con estos valores de conductividad eléctrica. Se va a ver afectado en un 10% de su producción con estos valores de conductividad eléctrica. Se va a ver afectado con un 25% en un 25%, perdón, de su rendimiento con estos valores. O sea, va aumentando la salinidad en el suelo, los rendimientos se ven afectados. Tengo valores de 4,9 que estábamos para el primer ejemplo de pomelo, el rendimiento se ve afectado en un 5%. Tiene una ¿Qué sería eléctrica E y conductividad eléctrica A? ¿A qué se refiere la subíndice eso? A ver, es lo primero que dije cuando conté la tabla. ¿Quién le cuenta? El agua y La conductividad eléctrica del extracto. del El extracto extracto y el suelo, otro digo. del agua. Uno es del suelo y otro es del agua. Profe, y un poquito tarde. estos datos son acumulativos cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, por ejemplo. O sea, si yo ya tengo un suelo salino y encima le pongo agua que ya es salina también, se va a acumular eso y tiende a elevar la conductividad eléctrica, ¿verdad? ¿Hay alguna Obviamente. otra tabla que me diga una combinada, digamos, una respuesta combinada por esas dos variantes? No sé qué es la respuesta combinada, pero si vos tenés agua con una fuente de agua con salinidad, ahí tenían un ejercicio para calcular el incremento salino, o sea, en cuánto tiempo, utilizando una fuente de esa calidad de agua, podés llegar a salinizar un suelo. Si tenés cómo calcular eso. En función de la cantidad de agua, de sales que aporta el agua. Pero si vos, No, por ejemplo, estamos hablando técnica de lavado, o sea, no vas a lavar un suelo con más sales. Si lavas un suelo con un agua salina, en lugar de lavarlo, lo estás agravando el problema. ¿O no? claro, claro. Lo que yo me refería era, profe, por ejemplo, si yo agarro Citrus Paradis, por ejemplo, y yo tengo ya un suelo que tiene 1,8 y lo estoy regando con un agua que tiene 1,2 de conductividad eléctrica. O sea, ese es un valor que tiende a sumarse. Pero si yo me voy a la tolerancia, ¿seguiría siendo tolerante el cultivo? Esa sería la pregunta, porque si bien ya tengo un suelo como 8 y... Te vuelvo a decir, vos tenés una forma de calcular el incremento salino con una fuente de agua, con salinidad. Entonces, ese incremento salino te va a dar el peso en sales del suelo, y acuérdate que un 0,2% de sales en el suelo, estás con un suelo en proceso de salinización, o sea que lo estás llevando a un valor de 4. Entonces, seguro que estás aportando sales y estás modificando eso. Y estás Profe,
suelo. Y yo creo que lo que se refiere, que yo también tengo la duda, es cómo obtengo los valores, por ejemplo, de esta conductividad eléctrica del estrato y la conductividad eléctrica del agua. La del Pero, agua, ¿cómo la obtengo? claro, o sea, estos dos valores son Esta por viene dos. esta viene de tabla. Esta tolerancia a los cultivos, acá tienen unos cuantos cultivitos, pero ustedes, si ustedes buscan en la guía, después que van a trabajar, tienen un listado mucho mayor de cultivos y sus tolerancias. Estas tablas y se utilizan universalmente este tipo de tablas. Después, como del agua de riego, tengo que hacer un análisis. Para el agua de riego, la fuente disponible que yo tengo de agua, tengo que hacer un análisis, no tengo otra solución de tomar una muestra de agua y hacerle un análisis de agua. Si el análisis da un valor mayor a conductividad de acá, seguro que van a saber que van a estar provocando salinización y van a tener después, se va a ver afectado seguro el rendimiento. Entonces, ¿cómo puedo determinar eso? Y solamente puedo hacer un cálculo de incremento salino. Entonces, si yo sigo utilizando esa agua de riego, y yo sé que tiene problemas de sales, yo sé que no es agua de buena calidad, seguro que estoy aportando sales al suelo. ¿Voy a poner un cultivo sensible para eso? Y no, evidentemente no. No, justamente. Entonces, ustedes tienen herramientas para decidir si la fuente de agua no es agua de buena calidad, seguramente no van a elegir un cultivo sensible o no van a recomendar a ningún productor que implante un cultivo sensible si tengo esa fuente de agua para regar. Y si quiero saber en cuánto tiempo me va a haber afectado o enriquecido el suelo con agua de mala calidad, hago ese cálculo. Y sé que en 1, 2 o 3 campañas, porque ni siquiera son años, son campañas que yo utilizo para riego, utilicé esa agua para riego, estoy acumulando sales en determinada profundidad. ¿Queda más o menos claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, nosotros calculamos la lámina y acuérdense que esas láminas que las vamos a aplicar, esas láminas van a estar en la profundidad del lavado, va a ser directamente proporcional a la lámina. Entonces, estos son los ensayos de Santiago del Estero, donde se aplicaron distintas láminas para un suelo que tenía esta distribución de sales en el perfil. Fíjense que una salinidad mayor que 4 y a medida que voy en profundidad, esa salinidad va incrementando. Entonces con la lámina menor, con la lámina de 150 milímetros, esa lámina en la parte superficial baja, fíjense que baja bastante, pero a los pocos centímetros el incremento de salinidad ya vuelve a ser importante. Cuando utilizo una lámina mayor, de 300 milímetros, todavía en superficie baja mucho más, pero cuando voy atravesando en profundidad, ven que la acumulación de sales en la profundidad se hace importante, mientras que cuando utilizo láminas mucho mayores, la distribución en profundidad es mucho más uniforme y mucho menor. Entonces, esa lámina va a ser, mientras mayor sea la lámina, mayor va a ser el área de lavado. Por eso que está tan relacionado, por eso que esa técnica es, la lámina va a ser proporcional o parecido a la profundidad que yo quiero lavar. Obviamente que esa profundidad va a tener que ver con qué tipo de cultivo quiero poner, qué salinidad tengo en todo el perfil. Profe, cuando hacemos referencia a la lámina, es la cantidad de agua con la que yo tendría que llegar, que no en superficie. Es la que yo he calculado que me hace falta para desplazar las sales y bajar la conductividad eléctrica, de la que yo tenía inicial a una a la que aspiro tener. Bien, profe, gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer
antes de aplicar todas esas láminas de lavado. Es lo que se denominan ensayos previos de recuperación. Yo hago el cálculo, hago todos los cálculos aplicando la formulita con los valores que tengo, entonces determino esas láminas de lavado. Pero antes de realmente aplicar toda esa lámina, se hacen estos ensayos para ver si esa lámina funciona o no, llevando esas sales en profundidad como yo deseo y hasta dónde las llevo. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Se hace a escala reducida, sobre superficies repetidas, pero se utiliza lo que se llaman los infiltrómetros de doble anillo, que son estas estructuras que tienen un anillo central y otro externo, donde se le coloca agua al anillo externo y en el interno se le coloca la lámina que yo quiero aplicar. Entonces, una vez que este es un infiltrómetro, se coloca la lámina y se busca en el perfil, se sacan las muestras de suelo a distintas profundidades y se analiza qué sucedió con la salinidad. Si bajó o no, si es eficiente o no, si esa lámina, entonces me aseguro que esa lámina sea la adecuada para lavar. En este caso es un ensayo que se hacía en la zona de Anta, se había calculado esta lámina de 298 milímetros. Fíjense que los datos que tengo del suelo es los horizontes que existen, el espesor de cada uno de los horizontes, la conductividad eléctrica antes del lavado. Acá fíjense que tiene un valor de 2,2, 0,4, 0,36 y 0,36 de conductividad eléctrica, o sea que está en eso. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no podemos castigar al suelo diciendo que es salino cuando tenemos una acumulación temporal en el horizonte superficial? Pues fíjense que acá es una acumulación típica en el horizonte superficial, y después que se aplicó la lámina de lavado, ¿qué tengo yo? Después de la lámina tengo 0,60, 0,34, 1,15 y 1,60. O sea, lo que yo tenía en superficie se va acumulando en profundidad y se va lavando en los primeros horizontes. Entonces, con eso es lo que compruebo antes de aplicar toda la lámina, si eso funciona o no, si lleva las sales a profundidad, hasta la profundidad que yo deseo, ¿no? O si es eficiente esa lámina para ese tipo de suelo. Una cosa que no habíamos dicho la clase pasada, cuando hablábamos de las fuentes de agua, y que han preguntado tanto ahora, y está justo, lo había incorporado yo para este tema, es que si nosotros podemos tener distintas fuentes de agua, ¿no? Y con distintas calidades. Entonces, si la tuviéramos que usar, si no nos alcanza algo de buena calidad, y si tuviéramos una de no tan buena calidad y otra de buena calidad, a veces se pueden mezclar las fuentes de agua para aumentar la disponibilidad del recurso, pero entonces cuando nosotros las mezclamos sí tenemos que conocer, de acuerdo a la proporción en que se colocan las dos fuentes de agua, qué conductividad eléctrica o qué concentración de sales voy a tener al final. Entonces esto es una manera sencilla de calcular qué concentración de sales va a tener el agua una vez que yo mezcle las fuentes de agua, ¿no? En este caso tengo una fuente A que va a tener una conductividad eléctrica A, una fuente B que va a tener una conductividad o una concentración de sales B, y una cantidad total, perdón, el Q es la cantidad de agua, y QT va a ser la cantidad total, o sea, el total de agua que voy a lograr entre las dos fuentes de agua, ¿no? Entonces, una relación según la proporción de agua que yo ingreso y la concentración, voy a obtener o voy a conocer la concentración final del agua de la mezcla, y voy a saber entonces si en esa proporción va a ser una mezcla adecuada para utilizar,
o si tengo que aumentar o disminuir alguna en la proporción de algunas de las dos fuentes de agua. Una vez que se han producido, ya calculé la lámina, hice los ensayos, veo que la lámina calculada está bien, que aplico las láminas de agua, bajo la salinidad hasta la profundidad que considere necesario, se toman algunos recaudos después entonces para recuperar ese suelo. Una cuestión importante que la van a ver acá y la van a ver en este tema acá, es en el tema de salinidad, y que después lo vamos a ver en erosión, y que lo vamos a ver en drenaje, y lo vamos a ver. La idea es que siempre el suelo esté cubierto, que los suelos no permanezcan desnudos porque se van a ver afectados. En este caso, va a favorecer los procesos de evaporación, entonces los ascensos por capilaridad y la salinización en superficie. Y después vamos a ver en los procesos de erosión que un suelo desnudo es susceptible a que se degrade, se pierda muy, muy rápidamente. En este caso, entonces, siempre se recomienda que los suelos estén cubiertos por alguna vegetación. ¿Y qué vegetación voy a utilizar siempre? Voy a elegir a una cadena de cultivos que sea una sucesión de cultivos que sean tolerantes, ¿no? Entonces, esas especies que yo voy a empezar a poner, que se comienzan siempre por alguna pastura, van a ser de acuerdo a la tolerancia, y son estas cadenas que, por ejemplo, tienen acá Agropyro, Festuca, Lotus, Medilotus, para empezar a implantar, recuperar el suelo, y posteriormente vamos a tratar de poner otro tipo de vegetación. Como habíamos dicho, siempre estos procesos son dinámicos, y yo puedo esperar que haya un revenimiento salino, o sea, que la freática ascienda o ascienda por capilaridad y vuelva a tener este enriquecimiento salino acá en superficie. Entonces, para mantener ese suelo recuperado libre de sales, lo que se utiliza es calcular, si estoy regando el suelo, un volumen extra de agua para que mantenga la zona radicular libre de sales. Y eso es lo que se conoce como requerimiento o necesidad de lixiviación, que va a ser un porcentaje del agua de riego que yo necesito agregar para mantener esa zona radicular libre de sales. Y ese requerimiento de lixiviación también va a estar relacionado con la conductividad eléctrica del agua de riego y con la conductividad eléctrica del agua de drenaje, o la que yo quiero tener, basado en que yo tengo que mantener esa zona radicular con esa baja concentración de sales. Y como representa un porcentaje del agua de riego, por eso tiene multiplicado por 100. Entonces lo que yo voy a intentar mantener acá es un equilibrio salino estable, es decir, para mantener esa zona libre de sales. Hay un concepto que después ustedes lo tienen en la guía, que es la lixiviación reducida, que eso admite, yo acá voy a tener un volumen o un porcentaje de agua de riego. La reducida va a ser un volumen menor, una menor cantidad de agua, pero en ese caso lo que admite es que en algún momento hay aumento de salinidad en la zona radicular, pero el volumen total de aplicación resulta menor. Otra cosa que nosotros podemos llegar a estimar cuando estamos recuperando el suelo y queremos programar algo, es calcular cómo se va a ver afectado el rendimiento en determinado cultivo. Y es lo que se llama el cálculo de esa disminución o esa afectación del rendimiento relativo del cultivo, que se hace por medio de esta fórmula, ¿no? Que es una recta donde calcula el rendimiento relativo del cultivo, que va a estar en función
del umbral ese de salinidad, o sea que yo en ese valor de salinidad donde el cultivo no se ve afectado, que rinde el 100%, y la disminución del rendimiento en relación a la cantidad esa máxima que puede soportar el cultivo y el umbral, ¿no? Va a ser una proporción, ese coeficiente B. Y la conductividad eléctrica es la conductividad del extracto. Ese valor de E máxima que dice que voy a aplicar para calcular este valor B, que surge así en esta fórmula, ¿sí? Es la que yo voy a obtener a partir de la tabla de tolerancia de los cultivos. Si me disculpan, yo voy a retroceder para mostrar cuál sería en la tabla, acá. Ese valor de conductividad eléctrica máxima, que es donde más se ve afectado el cultivo, es este valor que está en la última columna. Entonces, para calcular ese valor B, esa relación entre el valor máximo y el umbral, o sea, el valor máximo, en este caso sería 8, el umbral sería 1,8, lo utilizo yo para poder introducirlo en la fórmula y calcular entonces si ese cultivo se va a ver afectado en los rendimientos por esos valores de conductividad eléctrica en función del umbral y la conductividad eléctrica máxima. En este caso que está puesto acá, es para el caso del maíz, con una conductividad eléctrica del extracto de 6,12, el valor de umbral es 1,7, el valor de B, que es la conductividad eléctrica máxima, va a ser 10, menos el umbral 1,7, 12,8 reemplazo, y el valor que se obtiene es del 46%. ¿Cómo interpreto ese dato? Es que el maíz se va a ver afectado y va a tener un rendimiento del 46%. O sea, se va a ver afectado, va a bajar, no va a rendir un 100% del cultivo. Ahora ustedes recuerden que esto es una ecuación de una recta, y que yo en algún momento puedo llegar a tener, y cuando calculo, puedo llegar a tener un valor de 100, que eso me va a representar que no tengo problemas con el rendimiento del cultivo, pero también me puede dar un valor de 110, 120%. ¿Qué interpretación le darían a ustedes a ese valor, de 110 o 120%? El cultivo estaría aguantando un 20% más de salinidad en el suelo, digamos. Eso significaría Por ejemplo, si que sube nos la conviene bajar del salar unas cuantas toneladas de sal y repartirla. No, pero tenemos una buena posibilidad, o sea, si aumenta la napa freática y suben las sales, tenemos cierto tiempo para modificar algo, digamos, para evitar que siga subiendo la sal. Esto es estimación del rendimiento bajo determinadas condiciones. Si el valor de I da mayor del 100%, ¿significa que rinde más el cultivo? No. No, perfecto. Significa que no rinde nada, digo. No, chichi. Matías Martínez, ¿dijiste eso? Sí, pregunté, digamos. No. No, es lo que dijo tu compañero. No es que va a rendir más. Acuérdense que es una recta. La recta no tiene final. Es una ecuación. Entonces, lo único que va a representar es que el cultivo no va a tener pérdidas de rendimiento, que va a rendir el 100%. No significa que va a rendir más de 100. Si no, les vuelvo a decir, nos tendríamos que ir al salar, traer toneladas de sal e incorporarlas al suelo. Es una ecuación que calcula las pérdidas de rendimiento, pero si el valor es superior al 100, no significa que rinde más, simplemente que el cultivo no se ve afectado y va a rendir un 100% con esos valores de salinidad.
Acuérdense eso cuando hagan el práctico y cuando se les pregunte del parcial. Disculpe, profe. Entonces, Sí. I es el valor de rendimiento o porcentaje de disminución de rendimiento. No entendí eso para el valor de Es input. que vos lo que calculás es el rendimiento relativo del cultivo bajo determinadas condiciones. Entonces, Ahora bien. bajo determinadas condiciones. Entonces, para esta condición, para esas condiciones del ejemplo que yo he dado, sí se ve afectado. ¿Sí? Entonces, el rendimiento relativo del cultivo bajo estas condiciones es del 46%. No es del 100%, o sea que es un cultivo que se va a ver sumamente afectado bajo esas condiciones de salinidad. Profe, o sea, habría una pérdida del 55% del rendimiento, sería. Claro. ¿Sí? Esto nos sirve para, obviamente, para programar, para proyectar y para no hacer ninguna recomendación inadecuada, ¿sí? No recomendar algo que no sea adecuado bajo las condiciones de suelo y del cultivo que se pretenda colocar o implantar. Entonces, esas cadenas que habíamos dicho que una vez que recuperamos el suelo y que se comienzan a implantar, se estabilizan en esos suelos recuperados, primero se recomienda siempre un cultivo anual resistente, después esos cultivos permanentes que son pasturas, después para ir ya a alfalfa, recién hortalizas y recién frutal. Acuérdense que estas dos últimas son, si tienen o costos de implantación altos o costos de mano de obra alta, no son cultivos que nosotros podamos disponer libremente o recomendar libremente sabiendo que pueden tener, verse afectado en todo ese rendimiento y en esa producción. Profe, y ¿Sí? este plus de río que nosotros hablábamos, ¿se mantiene aún cuando ya tengo frutales, por ejemplo, o cuando ya llego a la etapa de cuando cultivo o planto frutales, ya puedo considerar que el suelo perdió esta salinidad o esta dinámica? ¿Vos crees? Perdón, yo no creo que se pierda nunca esa. Al contrario, Bien, que siempre estamos provocando ahora procesos de degradación, ¿no? Digamos que tiene que ser un lugar donde se tenga un muy buen cuidado, donde la napa esté muy bien controlada, y que eso vamos a ver después en el otro práctico con cuestiones de drenaje, para mantenerla siempre en esa profundidad crítica, que no ascienda. Esos también son obras muy costosas, ¿no? Entonces, si nosotros bien, logramos mantener eso, todas esas condiciones, sí podemos suponer que ya no me va a hacer falta ese requerimiento de lixiviación, porque yo a la freática la mantengo, pero con determinadas estructuras que construyo para esos fines. bien. Entonces, sin que yo haga obras, siempre va a ser un problema latente. Sí, querido. Bien, gracias, Y profe. tendemos más a dejar los suelos descubiertos, a no protegerlos y todo. En realidad son procesos que se van agravando. Y los procesos de salinización van creciendo, no van disminuyendo. Bien, Lamentablemente, ¿no es cierto? No es una alegría para nadie que estas cosas sucedan. bien, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, el otro tipo de suelos que nosotros teníamos que poder recuperar o que hay técnicas para recuperar son esos suelos que tienen acumulación de sodio. Entonces, si nos acordamos, ese sodio está absorbido al coloide, es fijo, no tiene esa movilidad que tiene la sal, y se hace necesario, como está absorbido, que lo reemplacemos o lo saquemos del complejo de cambio por otro catión y lo liberemos a la solución del suelo. Entonces, esa técnica que nosotros necesitamos de incorporar un catión, el catión que se utiliza siempre va a ser, en estos casos van a ser esa remoción la voy a hacer con el calcio, y ese vehículo que yo voy a utilizar, o ese compuesto que voy a utilizar rico en calcio,
se denomina enmienda, y se distinguen las enmiendas de aquellas que suministran directamente el calcio, de aquellas que provocan una reacción del suelo y suministran de manera indirecta entonces el calcio. Dentro de los suministros directos del calcio, tenemos los cloruros y los hidratos, el yeso, la calcita y dolomita. Del que es el más popular y el que más se puede usar, el más frecuentemente usado, es el yeso, porque tiene las ventajas de bajo costo, de una solubilidad moderada, porque no afecta demasiado el pH, y porque puedo llegar a tener un tamaño de partícula suficiente como para que se tenga una buena superficie de contacto en el suelo. Bueno, en contraposición con los otros que van a provocar una reacción del suelo para tener el calcio, tenemos el ácido sulfúrico, el sulfato cálcico o algunos polímeros y ácidos orgánicos, que además de ser onerosos, ustedes saben que hay un registro de precursores para la producción de narcóticos o de clorhidrato de cocaína o alguno de esos, ¿no? Entonces el sulfúrico está dentro de esos precursores. Imagínense si alguno de ustedes va a comprar un volumen importante de sulfúrico, van a ser, además de ser onerosos, van a quedar seguramente en el listado de la DEA para perseguirlo, ¿no? Esto en general se pueden usar más para un ensayo que para una superficie importante para recuperar el suelo. ¿Cómo calculo yo cuánto de esa enmienda tengo que usar para remover ese sodio del suelo? Eso va a estar entonces en función de esa cantidad de yeso que necesito, va a estar en función del porcentaje de sodio que tengo en el suelo, del porcentaje al que deseo llegar y de la capa que quiero recuperar, ¿no? De la capa de suelo que quiero recuperar, por eso me interesa la densidad y la profundidad del suelo. ¿Cuánto de ese sodio necesito remover para llegar a un porcentaje de sodio de intercambio deseado? Acuérdense que el PCI va a estar en función del catión sodio respecto de la capacidad de intercambio catiónico, y que eso estaba medido en miliequivalentes de sodio respecto de la capacidad de intercambio catiónico total, medida en miliequivalentes. Entonces lo que yo voy a necesitar calcular es cuántos miliequivalentes de sodio que hay en el suelo, que me representa el PCI actual, cuánto tengo que quitarle al suelo, remover del suelo, para llegar a un porcentaje de sodio deseado o adecuado en el suelo. Nosotros decimos que cuando es mayor del 15%, estamos con un problema de sodicidad. En general, lo primero que se plantea es bajar ese porcentaje de sodio al 10%. Entonces lo que tenemos que calcular inicialmente es cuántos miliequivalentes de sodio hay en el suelo y cuántos necesito retirar para llegar a ese porcentaje de sodio deseado. Por distintas formas, por una fórmula o por regla de 3 simples, yo puedo determinar entonces la cantidad de miliequivalentes que necesito remover del suelo. Una forma es con esta formulita, que la capacidad de intercambio catiónico va a ser igual al porcentaje de sodio inicial menos el final dividido 100. Entonces ese porcentaje de sodio final es lo que yo le digo que se aspira a un 10%. Entonces, si tuviéramos para este ejemplo un porcentaje de sodio inicial de 25, una capacidad de intercambio catiónico de 20 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, y deseo bajar a 10, reemplazo en la fórmula, entonces tengo 20, que es la capacidad de intercambio, por 10 menos 10, por 25 menos 10, perdón, sobre 100, y el resultado es 3 miliequivalentes de sodio que tengo que remover del suelo para llegar a ese 10%. Entonces, con esa cantidad de miliequivalentes yo puedo recurrir a unas tablas donde me dan directamente la cantidad de enmienda que tengo que aplicar para poder bajar esa cantidad de sodio. O la otra manera de llegar a lo mismo es por reglas de 3 simples,
Entonces, si yo tengo una capacidad de intercambio catiónico de 10 y tengo 4 mili, calculando primero el PCI del suelo según la capacidad de intercambio y los mili equivalentes, y me da un 40%, quiero llegar a un 10, por regla de 3 simple digo, entonces 40%, 4 mili equivalentes, 10% ¿cuánto es? En este caso es 1 mili equivalente, 4 menos 1, 3. 3 son los mili equivalentes que tengo que reemplazar de sodio en el suelo. Entonces, con eso determinado, ya sea por regla de 3 simple o aplicando esa formulita sencilla, yo puedo determino cuántos mili equivalentes tengo que desplazar del suelo para bajar el PCI. Y estas son las tablas que les nombré recién. Sodio a reemplazar en la primera columna, mili equivalentes por 100 gramos de suelo, entonces tengo 1 mili equivalente, 2, 3, 4, los que necesite reemplazar. Y tengo megagramos o toneladas de yeso y de azufre. Entonces, para 30 centímetros de suelo y para 15 centímetros de suelo para hacer los reemplazos. Entonces, si quiero reemplazar 1 mili equivalente de sodio, para 30 centímetros de suelo necesito 4 toneladas, 4,2 toneladas o megagramos de yeso. Si necesito para 15 centímetros, 2,2. Lo mismo que sería para el azufre. Para las otras enmiendas, tengo las tablas de equivalencia entre el azufre o el yeso, entonces puedo determinar, según las equivalencias, y el cálculo que yo hice o la tabla que utilicé, y puedo determinar entonces las toneladas de las otras enmiendas que pueda tener disponible o que quiera aplicar. Otra forma que hay también de calcular la necesidad de yeso es a través de esta formulita, que de esta relaciona directamente esta constante de 8,5 que tiene que ver con los mili equivalentes de yeso necesarios para reemplazar un mili equivalente de sodio, la densidad del suelo, la profundidad, la capacidad de intercambio catiónico y el RAS. Acuérdense que está, en lugar de calcular el PCI, calcula el RAS. Si tienen disponibles, obviamente si tienen disponibles los datos, la puedo utilizar y puedo determinar entonces las necesidades de yeso. Y otra fórmula que tienen para calcular es esta, donde toma en cuenta ese número que tienen acá, que tiene que ver con eso, con el sodio, los mili equivalentes de yeso que necesito para reemplazar uno de sodio, por la conductividad, el porcentaje de sodio, inicial, menos el final, por la capacidad de intercambio catiónico, por el espesor de la capa, por la densidad aparente sobre 1000, por la eficiencia del yeso. Ese es un valor que se introduce en esta fórmula, y la eficiencia del yeso tiene que ver con cuánto del yeso que yo aplico, cuánto sodio remueve. Entonces, esa eficiencia en la remoción por parte del yeso no es del 100%. ¿sí? No todo el 100% del yeso que ingresa va a reemplazar al 100% del sodio. Entonces, no todo el yeso reemplaza el sodio, la distribución en el suelo no suele ser regular, parte se puede ir por el lavado del agua de riego, y también va a depender cuando nosotros compremos de esa finura, ¿sí? Que es lo que le hemos dicho hace ratito nada más. Esa finura es el tamaño de la partícula que tenga y que esa capacidad de poder mezclarse y tener una mayor superficie de contacto. Esas eficiencias varían entre el 40 y el 70% en las enmiendas, y que obviamente viene como dato incorporado cuando se lo compra, y es lo que yo voy a poner entonces de acuerdo a la eficiencia qué valor se reemplaza acá. Cuando compramos una enmienda, esa enmienda y esa tabla que nosotros hemos utilizado de referencia para saber
de yeso o azufre, cuántos miliequivalentes, cuántas toneladas o megagramos por hectárea necesitamos para reemplazar los miliequivalentes de sodio, eso es un cálculo de una enmienda pura. Ahora, estas enmiendas, cuando son comerciales, se extraen de alguna cantera o de algún lugar, y en general no van a venir el 100% puras, sino que van a tener un cierto grado de impurezas dentro del total. El dato que suele también, que lo tengo disponible. Entonces, lo que nosotros necesitamos es calcular cuánto de esa enmienda voy a necesitar para cubrir esa cantidad de yeso que necesito puro o de azufre para hacer los reemplazos. Entonces lo que se hace es calcular, o por regla de 3 o por estas formulitas. Entonces si es del 80% de pureza, o sea que de 100 kilos, 80 son de yeso, 20 kilos no son de yeso, entonces tengo que calcular cuánto tengo que tener para tener los 100 kilos de yeso que necesitaba. Se reemplazo acá y 1,25 toneladas o 1,25 megagramos de enmienda para tener el yeso puro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, las enmiendas se pueden... Profe, Sí. en el grupo preguntan si ese valor es por hectárea. ¿Valor de qué? Perdón. Claro, no, es el valor de es el valor de las toneladas. Si yo determiné que necesito por hectárea, le voy a decir cualquier número, 7 toneladas de yeso, o si multiplico por el total de toneladas, por el total de hectáreas, a cualquiera le tengo que hacer el cálculo y llevarlo al volumen total que yo necesito. ¿Sí? Eso es por tonelada de yeso, no es por hectárea. La impureza, ¿no? ¿Se entendió o no? Hola, profe. Me refería a que si la necesidad de yeso es de 1,25 toneladas era por hectárea. Sí, O sea, claro. entiendo de que no está el No, 100%. el ejemplo la el ejemplo este es para las toneladas que yo he necesitado, las que yo necesito de acuerdo al cálculo que yo he realizado. Las tablas dan para determinada profundidad del suelo. Entonces yo calculo 12 toneladas de yeso. Ese yeso comercial es del 80%. Entonces yo necesito saber cuánto tengo que comprar para cubrir las 12 toneladas. O sea, yo sé que en 100 kilos no voy a tener 100 kilos de yeso, voy a tener 80. Entonces para cubrir esas toneladas para esa profundidad, necesito calcular cuánto tengo que comprar para cubrir el yeso que yo he calculado. Pero esa enmienda ya va calculada por mil equivalentes que he calculado que tengo que reemplazar. Esto no son kilos por hectárea, las toneladas. De la impureza, digamos. No sé si se entendió, Casimiro. Sí, se entendió. Gracias. De nada. Entonces esas enmiendas pueden venir en distinta granulometría, o acá distinta finura, para ser incorporada. Esa se puede incorporar por espolvoreo en superficie, localizada, por en general en la superficie, ser incorporada, y recién ahí ver entonces los frutos de agregar el calcio en el suelo. Entonces este es unos ensayos robados de las publicaciones, no son no es que uno piratee, sino de las publicaciones que hace el ingeniero Casas, que yo les he dicho que un ingeniero que se dedica mucho a esta parte de recuperación de suelos y de degradación. Entonces con
con aplicación de yeso y cómo se va mejorando y cómo han ido después progresando y pudiendo implantar y tener buenos rendimientos. Pero él mismo, así como hace su ensayo, dice que en general los suelos, una vez que se degradan, se los deja y se va por otro suelo y no se invierte en recuperarlos, ¿no? Bueno, esta es una recomendación de, antes de llegar a estos procesos de degradación, tenemos que conocer bien el suelo, conocer bien el agua, conocer bien las características del cultivo y manejar todo de manera de no provocar incremento salino, no provocar ascenso de la freática, sin medidas de que nos conviene más que prevenir que después realizar todas estas técnicas que en realidad son costosas, de largo plazo, no se recuperan inmediatamente, sino que tengo que hacer, como han visto, toda una planificación, una secuencia de cultivos para poder recién implantar algo de mayor valor comercial, económico, de inversión. Esto hasta acá sería nuestra clase de hoy. ¿Alguna preguntita? Profe, yo tengo una duda con respecto a las láminas de agua para el lavado. Si bien son milímetros de agua, pero ¿por qué superficie? ¿Por metro cuadrado, por hectárea? ¿O cómo se calcula eso? Sí, claro, eso es por hectárea. Entonces, en una hectárea necesitaría solamente 600 milímetros de agua. Sí, no vaya a creer que es una lámina de 600 milímetros. Ese es el espesor. No es que le voy a agregar 600 milímetros de agua, ¿no? Es una lámina de agua. Que creo que no sé qué es una lámina de agua, profe. Bueno, eso después entonces lo vamos a ver mejor en el práctico. Bien. Y, profe, después en el manual Sí. hablaba del orden en que se tiene que hacer la recuperación del suelo. Y primero dice que se recomienda lavar todas las superficies si hay un suelo salino sódico para que se escurra las sales, ¿verdad? Sí, está bien, sí. Pero después... Salino sódico. Sí. Y después aplicar la enmienda. Está Pero bien. después en la última oración dice, normalmente la aplicación de la enmienda en suelos salinos sódicos se realiza antes de los lavados. Y eso me confundió. Sí, es que en realidad vos después siempre vas a agregar agua. O sea, primero se coloca la enmienda y después... Y después vas a agregar agua. Sí, yo, si bien da esa recomendación, primero vas a agregar la enmienda y después vas a terminar agregando el agua porque necesitas agua para agregar o para mejorar para tener ese contacto con la enmienda, ¿no? Para favorecer esos intercambios. Okay. Y si es salino, vas a necesitar lavar las sales. Primero se lava las sales. No todos los sódicos son salinos. Ok. Y profe, ¿cómo se decide? Porque si usted no está lavando, sino que hace que se escurra la sal, va a afectar otro suelo porque va a ir a parar a otro lado, ¿no? Qué bonito. Si yo lavo, ¿para dónde voy a llevar el suelo? No, que escurra. ¿Superficie o en profundidad? No, el escurrimiento. Profundidad. Pues claro, pero yo voy a controlar la lámina. No voy a tirar agua para que se vaya y que se vaya al vecino. Es que eso es lo que había entendido acá, que decía que había un escurrimiento, yo pensaba que era superficial y decía que se iba. No me acuerdo. Sí, ya sé lo que voy a decir. Creo que en algún lado dice eso, de eliminar esa costra superficial por escurrimiento. Eso es lo que vos lees. Sí. Sí. Sí, obviamente, ¿no? Pero también tenés que, si vos haces eso, de ninguna manera se la tiras al vecino. Claro. Ok. Acuérdense siempre que después van a ver en la parte de control de erosión que también hay que manejar volúmenes de agua, que de ninguna manera se tiene que arrojar agua al vecino. De ninguna manera se tiene que perjudicar al vecino porque no van a conseguir más trabajo. ¿O no, Denis? Así es, Inge, así es. Incluso se hablaba también en la guía el tema de hacer lavado por inundación y bueno, y tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Al pie
de las melgas. Claro, ¿Mm? sí. Profe, ¿usted cuando va a poner la enmienda la pone ya con el producto para poder lavar la sodicidad del suelo? ¿Quién preguntó? Yo, Perdón. profe. Yo, Córdoba. No, yo ¿quién es? Córdoba. Córdoba. Sí, Córdoba. ¿Y qué dije? ¿Qué es una enmienda? No, me perdí un poquito, profe. Me perdí un Ah, poquito. te has ido a dormir la siesta, ¿no? Yo me pedí que prendas la cámara para la próxima vez. Profe, no, si estaba acá, si estoy acá. La enmienda es el yeso. Ah, claro. No, yo pensaba que, o sea, que podían meter dos productos, digamos, no solamente el yeso, sino también ácido sulfúrico o el otro producto que nombró, en uno solo, digamos. No, son de acuerdo a, se los diferencia de acuerdo a de cómo, mm, de acuerdo a la forma disponible del yeso, del calcio, perdón. El yeso lo pone directamente para el suelo. Si yo agrego ácido sulfúrico, tengo que esperar que se desate una reacción en el suelo, que libere, se produzca un sulfato, que libere el calcio y que recién ahí actúe. Entonces el ácido sulfúrico me provee el calcio de una manera indirecta, ¿no? Por una reacción en el suelo. En cambio el yeso va como calcio dentro de la formulación y yo lo estoy agregando directamente al suelo. Esa es la diferencia de las enmiendas, ¿no? Claro, claro, yo pensaba que la pregunta era que si se podía mezclar, digamos, esa era la duda, digamos. Mira, primero que no es una técnica de lo más popular, ¿no? No es algo que se dediquen a hacer, recuperar solo sódico. Sí se utiliza el calcio para algunas otras cosas, como de cuestiones de pH o mejorar la estructura, pero son onerosos. ¿Vos te imaginás 12 toneladas de yeso? Sí, es un montón. ¿Cuántos camiones son? Un montón, ¿no es cierto? Tenés para enyesar cuántos brazos hay. Es un camión, claro. Entonces no es que nosotros, no es una técnica que se dispone alegremente y que se lleve a cabo porque es onerosa. Pues la que tenés que comprar, la tenés que trasladar, la tenés que incorporar y encima tenés que esperar porque los procesos esos no son inmediatos, no se reemplaza inmediatamente en el calcio por el sodio, entonces tenés que esperar y tenés que ir midiendo y ver si se va recuperando o no. Es decir, una técnica que existe, que se recupera, pero que no es tan popular de utilizarse, ¿no? Porque es muy onerosa. Entonces, si voy a decidir mezclar, primero lo mínimo que tendrías que hacer son unos ensayitos para ver qué resultado te da, si te mejora o no. Ahora, comprar alegremente dos productos y agregarlo, no sé qué productor te va a aceptar esa sugerencia. Claro, está bien. Podría ser una tendencia en el futuro cuando no empecemos a quedar sin tierra, digamos. Y ojalá que no salgan todos ingenieros de acá que cuiden mucho las tierras y que no promuevan ninguna de estas prácticas que degraden. Todavía no nos falta tierra, pero sí tenemos que cuidar las que estamos. Bien. ¿Alguna otra consulta? Puede ser, profe, una consulta, pero de lo que vimos en la clase anterior, un poquito. Sí, claro. En el TP nos había tocado un punto para un suelo sódico que tenía los primeros centímetros en el horizonte A1, C1 creo que era, de 17 centímetros, pero que era menor al 15% del PSI, pero los otros dos, que era C2 y C3, superaban el 15%. Sí. Y nosotros, bueno, obviamente lo consideramos sódico, pero ¿por qué no considerar, diríamos, la parte superior? Porque porque eso no se trabaja como un promedio. Acuérdate que estabiliza, se adhiere a la micela y no se mueve. Entonces, si vos pensás en profundidad, 17 centímetros es muy profundo,
No, la verdad que no. Es bastante superficial, ¿no es cierto? Pero Entonces, supongámosle que hubiera sido 30 centímetros, pongamos, el horizonte A. vos lo que tenés que mirarlo al sodio es como problemas en la infiltración, ¿no? En la permeabilidad, del efecto ese que tiene dispersante y de la costra de todo ese impedimento que se produce para poder, para la planta. Entonces, aunque lo tengas a 30 centímetros, lo tenés que ver como el efecto que va a tener, por ejemplo, en un proceso de infiltración, ¿no? Ajá. Imagina que a los 30 centímetros te va a infiltrar mucha agua. Y no, o sea, sea No te mucho va a poco, va a infiltrar. quedar hasta ahí nomás. Claro, te va a infiltrar, ya sea la del riego o la de la lluvia. Vas a tener, y que después vamos a ver, esa no infiltración te satura en la parte superficial y también te ayuda a provocar a desencadenar esos procesos de erosión o de decapitación del suelo. Entonces, Ah, ok. No lo había visto de esa cuando lo ves forma. en el perfil, no solo te va a interesar esa capita superficial, sino que si lo miras en profundidad, todos esos procesos que te ve alterar. Entonces, te impermeabiliza, no te deja crecer bien las plantas, no te deja infiltrar el agua del suelo, te provoca esa saturación de pronto de una lluvia importante, el agua no infiltra, se satura la parte superficial, se va a escurrir, se va a decapitar el suelo. Entonces, el sodio, y el sodio no causa problemas, creo que al 1,5 metros, 2 metros, pero en los primeros centímetros, la primera parte del perfil sí te causa y muchos problemas. No, me había olvidado de verlo de ese punto del problema que causa principalmente. Claro, sí, sí. No es solo la dispersión, digamos, sino todo el efecto secundario que también tiene eso. Ok, profe, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra consultita? Si no, el viernes tienen cuestionario, acuérdense, para los de agronomía, el lunes para los de recursos. Y... Sí, cómo no, ya se los voy a subir. Pacheco, ¿de qué sos? ¿De agronomía o recursos? Ah, está bien, porque los de agronomía van a tener una pequeña modificación en la matriz. Ya estuvimos acordando, así que el de recursos va a ser igual que la del año pasado, pero agronomía va a tener una pequeña modificación, entonces ya la voy a corregir y la voy a subir. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Disculpe, yo le quería consultar porque tuve una Montañés. dificultad el viernes. Sí, profe Montañés. Sí, está bien, espérame un ratito que se vayan y Sí, cómo no. ¿no? Dale, esperemos que se vayan los compañeros y hablamos de tema. Bien, gracias, profe. Sí, Profe, si no hay ninguna otra disculpe. consulta, no. Sí. Lo del tema del coloquio del viernes, ¿usted va Yo a no subir tomo, la a ver, ¿quién está hablando? Córdoba de nuevo, profe? Córdoba. Se mucho de mi apellido. ¿Qué es lo que tomo yo? Ah, el cuestionario, perdón, el Ah, cuestionario.